¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el licenciado Waldomiro Florentín Alderete y este año lectivo desarrollaremos la cátedra de Estadística. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que estudia los fenómenos científicos de recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, con el objeto de establecer conclusiones y toma de decisiones acerca de un conjunto del cual se han seleccionado dichos datos. La palabra estadística deriva del latín status, que significa estado, y se utilizaba antiguamente para designar la recolección y análisis de datos relativos a la población y riqueza de un estado, a objeto de poder cobrar el impuesto y sostener así el estado. Algunas de las aplicaciones de esta ciencia. Cuando se lanza al mercado un nuevo producto, las empresas realizan un sondeo para verificar la aceptación de este producto. Cuando se fabrican medicamentos nuevos, los mismos se prueban en un reducido número de enfermos, lo que sucede ahora con las vacunas contra el COVID. En las distintas ciencias, para probar la validez y fiabilidad de los resultados de las investigaciones, los resultados emitidos por bocas de urna en los días de elecciones son el resultado de entrevistar a un grupo de personas. Son algunos ejemplos de las aplicaciones de esta ciencia. A continuación veremos algunos conceptos. Población estadística o universo. Es el conjunto de los elementos, personas u objetos con características o propiedades que pueden ser observados y medidos en una investigación. Muestra. Es una pequeña parte de la población investigada. Una muestra debe ser representativa para que se pueda realizar conclusiones o inferencias válidas sobre la población. Si el estudio se refiere a toda la población, se llama censo, y en nuestro país este censo se realiza cada 10 años. El último se realizó en el 2012, el anterior en el 2002 y futuramente se tiene que realizar en el 2022. Si se toma una muestra, el estudio se llama muestreo. Al recolectar datos relativos a las características de un grupo de individuos u objetos, no siempre es posible observar a toda la población. Por eso se procede a tomar datos de una parte de la población, a efectos de optimizar el tiempo y también por el factor económico. Individuo. Se llama a cada uno de los elementos que componen la población estadística. Es cualquier ente observable, persona, objetos, cosas abstractas, cualquier ser vivo, etc. Entonces, en una población que es bastante numerosa, siempre se trabaja con una muestra, que es una parte de la población estadística. Y la encuesta, o el estudio, o las consultas, se le realizan a cada uno de los individuos. Pueden ser el color preferido, el sexo, que vienen a ser las variables estadísticas que veremos más adelante. Ejemplo. El departamento de ventas de un laboratorio desea conocer el grado de aceptación de un determinado producto en una ciudad de 250.000 habitantes. Para ello, realiza una encuesta entre 1.000 personas elegidas al azar. Analizamos la población estadística, los 250.000 habitantes, la totalidad. La muestra, 1.000 habitantes de la ciudad elegidos al azar. Entonces es una pequeña parte. Individuo, un habitante de la ciudad. Entonces cada uno de los encuestados en la muestra. El enunciado del siguiente ejercicio nos dice: a partir de la información indico si la misma se obtuvo de un censo o de una muestra.
Entonces en el punto A nos dice, en la universidad se desea realizar o investigar, ¿verdad?, la intención de voto para las próximas elecciones. Se pregunta a un grupo de estudiantes, ¿a quién prefieren votar? Entonces, en este caso, como la investigación o la consulta se realiza a un grupo de estudiantes, corresponde a una muestra. En el punto B, investigo el peso y la altura de los compañeros del segundo curso de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Por lo tanto, en este caso, la encuesta, la investigación que se realiza, le abarca a la totalidad de los compañeros del segundo curso. Por lo tanto, corresponde a un censo. Métodos de la estadística. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que se encarga de recolectar, ordenar, tabular y graficar datos de un grupo determinado. La estadística inductiva o inferencial es la parte de la estadística que, en base al estudio de las características de una muestra, llega a conclusiones sobre la totalidad de la población. Entonces, en la primera parte tenemos el trabajo de recolectar, ordenar, tabular y graficar los datos de una encuesta. Luego, en base a esas características o resultados de la muestra, se llega a conclusiones sobre la totalidad de la población. Por lo tanto, esta segunda parte le corresponde a la estadística inductiva. Variables estadísticas son las características o magnitudes que pueden ser observadas o medidas en cada elemento de la población bajo las mismas condiciones. Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Son cualitativas cuando se expresan mediante atributos o cualidades. Por ejemplo, tipos de seguro médico, preferencias deportivas, medios de comunicación o de locomoción, color de vehículos, etc. Este tipo de variable a su vez se divide en nominal y ordinal. Nominal, aquellas variables que no siguen un orden específico. Por ejemplo, los colores, negro, naranja, amarillo, rojo, no respetan o no siguen un orden preestablecido. Ordinal, aquellas que siguen un orden o jerarquía. Por ejemplo, nivel económico, alto, medio, bajo. O nivel de estudio, primario, secundario, terciario, universitario. Luego, son variables cuantitativas cuando toma valores numéricos, como el peso, la edad, la talla, el número de hermanos, etc. Las variables cuantitativas también se dividen en dos. Pueden ser continuas o discretas. Las discretas se expresan con un número entero, exacto, y generalmente se obtienen por conteo o enumeraciones. Ejemplo, número de habitantes, número de hijos, salario de empleados, el número de accidentes en motocicletas en una ciudad, etc. Las continuas generalmente se obtienen por un instrumento de medición y pueden tener un valor entero o decimal. Por ejemplo, el peso 49,9 kilogramos, la altura 1,72 metros, la velocidad de un móvil 73,4 kilómetros por hora, una longitud 3,5 centímetros, la temperatura de un día, por ejemplo, 25,8 grados Celsius, etc. Entonces siempre tenemos un número entero o decimal en este tipo de variables. Ejemplo. Número 1. Escribo al lado de cada ejemplo el tipo de variable, cualitativa o cuantitativa, que representa. En el ejercicio A nos dice,
preferencia de marca de automóviles. La preferencia puede ser, por ejemplo, Toyota, Mercedes, Ford, Nissan. Entonces se contesta o se responde con una palabra, con una cualidad. Por lo tanto, la variable es cualitativa. Luego, en el punto B, nos dice horas dedicadas al estudio. Entonces, en una consulta de las horas de estudio semanal, por ejemplo, podemos decir que le dedicamos 15 horas, 20 horas, 25 horas. Entonces, se contesta con una cantidad, con un número. Por lo tanto, la variable estadística es cuantitativa. Luego, en el número 2 nos dice, los siguientes enunciados corresponden a variables cuantitativas. Y sabemos que las cuantitativas se dividen en discretas o continuas. Indico en cada una de ellas si son discretas o continuas. En el A, números de hijos de una familia. Entonces en una familia podemos tener 2 hijos, 5, antes se tenía 10, 12, 14 hijos, ¿no? Pero son números enteros, exactos. Entonces, en este caso, la variable cuantitativa es discreta. Luego, en el B nos dice la talla de los alumnos en metros. Si hacemos las mediciones, en educación física siempre se nos medía nuestra estatura, ¿verdad? Y teníamos 1,72, 1,86, 1,55 metros. Entonces tenemos la parte entera y la parte decimal. Y cuando tenemos decimales, la variable estadística es cuantitativa continua. Con esto resolvimos nuestros ejemplos.